¿Qué es un número complejo? Un número complejo es un par ordenado de dos números reales. En este caso tenemos z igual a x, y. Z es la letra que normalmente se utiliza para nombrar o para designar los números complejos. X y y son dos números reales. Al número real x se le llama la parte real del número complejo z y se escribe así. La parte real del número complejo z es igual a ¿quién? A x. Y a este segundo componente a y se le llama la parte imaginaria. Se escribe así. La parte imaginaria del número complejo z es igual a y. ¿Sí? X es un número real y y también es un número real. Pero se le llama la parte real y la parte imaginaria. Ya vamos a mirar por qué. Bueno, ahora, un par ordenado es simplemente eso, es un par ordenado que se puede tratar o se puede interpretar de diferentes maneras. Uno puede tratar a un par ordenado, lo puede tratar como un vector, o lo puede tratar como un punto en el plano cartesiano. ¿Sí? Usted lo puede interpretar, lo puede tratar de diferentes maneras. También lo puede tratar como un número complejo. ¿Eso de qué depende? Eso depende de cómo esté definida la suma y la multiplicación entre dos pares ordenados. Ahí sabremos si el par ordenado es un vector o si es un número complejo o si es otra cosa que se haya definido. ¿Sí? Entonces un número complejo es un par ordenado, pero no todo par ordenado es un número complejo. Eso depende de cómo esté definida la suma y la multiplicación de dos pares ordenados. Hay un par ordenado particular que tiene un nombre particular que se llama se denota con la letra I, y es el par ordenado, o como aquí estamos tratando el tema de variable compleja, estamos tratando con números complejos, ya lo vamos a llamar números complejos, no pares ordenados. Entonces el número complejo 0,1 es un número complejo de vital importancia y se denota con la letra I, ¿sí? A este número complejo se le llama la unidad imaginaria. Bien, ya vamos a mirar qué importancia tiene esto. Ahora, vamos a ver cómo está definida la suma y la multiplicación. Entonces empecemos por la suma. Empecemos por la suma. Si tenemos el número complejo z sub 1, vamos a decir que esto es igual a x sub 1, y sub 1, ¿sí? Un número complejo. Y tenemos también el número complejo z sub 2 igual a x sub 2, y sub 2. Bien, entonces la suma, o sea z sub 1 más z sub 2, se define como, o sea, esto es una definición, se define como la suma de las dos partes reales. La parte real del resultado será la suma de las dos partes reales de cada número complejo. En este caso será x sub 1 más x sub 2, y la parte imaginaria va a ser la suma de las dos partes imaginarias de cada número complejo. Y sub 1 más y sub 2. Bien, entonces así se define la suma de dos números complejos. Esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. Bien, ahora miremos cómo está definido el producto de números complejos. Sean z sub 1 igual a x1 y1 y z sub 2 igual a x sub 2 y2. Entonces el producto de z sub 1 por z sub 2 es, el primer elemento sería x sub 1 por x sub 2 menos y1 por y2. Y el segundo elemento x1 por y2 más x2 por y1, como se ve ahí en la fórmula. Recordemos que eso es una definición. Listo, así está definido en la teoría. Bien, ahora vamos a mirar por qué los elementos x y y de un número complejo se llaman parte real y parte imaginaria. Resulta que esta teoría de variable compleja está construida de tal manera que los números reales son un subconjunto del conjunto de los números complejos. Entonces, si escribimos un número complejo z cualquiera y lo escribimos así, x sub 1, 0, ¿sí? Un número complejo
cuyo segundo elemento sea 0, entonces se considera que es igual al número real x sub 1, ¿sí? El valor que tenga el primer elemento del par ordenado, ¿sí? Se considera que es simplemente un número real. Vamos a mirar que se cumplen para la operación de suma y de multiplicación. Si tenemos, por ejemplo, los números complejos z1 igual a x1,0 y tenemos a z2 igual a x2,0. Supongamos que tenemos esos dos números complejos con segundo elemento de valor 0, ¿sí? Entonces miremos la suma. ¿Cómo sería la suma de z1 más z2? Según la definición que tenemos, esto sería igual a ¿quién? A x sub 1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2, o sea, 0. Bien. Y esto, como tiene el segundo elemento de este par ordenado de 0, se considera que es el número real x1 más x2. Entonces vemos que la suma de estos dos complejos, cuyo segundo elemento del par ordenado es 0, nos da x1 más x2, que es la suma de los dos números reales, ¿sí? Entonces vemos que al aplicar la suma que se definió para números complejos, el resultado se reduce a la suma de números reales en el caso en el que los dos pares ordenados tengan la segunda componente o el segundo elemento el valor 0. Ahora miremos qué pasa con la multiplicación. Entonces si tenemos z sub 1 multiplicado por z sub 2, ¿sí? Según la definición es x sub 1 por x sub 2, entonces x sub 1 por x sub 2 menos y1 por y2, o sea, menos y1 por y2 que es 0, ¿sí? Coma, x sub 1 por y2, x sub 1 por y2 es 0, ¿sí? Más y2 más x2 por y1, x2 por y1 que también es 0, ¿sí? Entonces, acá tendríamos el par x sub 1 por x sub 2, 0, ¿sí? Como tiene el segundo elemento igual a 0, entonces lo podemos considerar como el número real del primer elemento, o sea, x sub 1 multiplicado por x sub 2. Y entonces vemos que la definición de multiplicación para los números complejos aplicada a dos números complejos cuya segundo elemento sea el valor 0, ¿sí? Que en ese caso se consideran números reales con el valor del primer elemento, ¿sí? Vemos que al aplicar esa multiplicación definida para los números complejos nos da el valor x1 por x sub 2, que es la multiplicación de dos números reales. Entonces ahí se valida que primero los números reales son un subconjunto de los números complejos, y además la suma y la multiplicación, como están definidas en los complejos, aplican para el caso particular en que el complejo sea un número real. Entonces vemos que si el segundo elemento del par ordenado es un 0, ¿sí?, el número complejo se reduce a un número real. Es por eso que este primer elemento, el valor que hay aquí, se llama la parte real del número complejo. Y el valor del segundo elemento del par ordenado es la parte imaginaria, porque digamos que esa es la que no tiene que ver con los números reales, sino con este nuevo tipo de número que llamamos número complejo. De acuerdo con esto, podríamos poner algunos números como ejemplo. Si tenemos el número real, por decir cualquiera, el número 8, que es un número real, de acuerdo con esto nosotros lo podemos escribir como el par ordenado 8,0, ¿sí?
Este par ordenado 8,0 es un número real, que es el número real 8. Y también es un número complejo, porque recordemos que los números reales son un subconjunto de los números complejos. ¿Sí? En este caso no tiene parte imaginaria. Si tomamos otro par ordenado, tomemos uno cualquiera, por ejemplo 5,2, ya este par ordenado no es un número real. Tiene una parte real, pero también tiene una parte imaginaria. Ahora, si en un número complejo el primer elemento del par ordenado es 0, por ejemplo, en el par 0,7, ¿sí? En este par ordenado, el primer elemento es 0. A este tipo de números complejos se les llama número imaginario, ¿sí? Entonces, si la segunda componente del par ordenado, si el segundo elemento del par ordenado es 0, el número es un número real, ¿sí? Como en este caso, 8,0 es un número real, que es el número real 8. Pero si el primer elemento del par ordenado es 0, entonces el número se llama un número imaginario. Y en el caso particular de que sea 0,1, se llama la unidad imaginaria y se denota con la letra minúscula I. Ya lo habíamos definido aquí al inicio. Bien, ahora vamos a mirar otra notación, es decir, otra forma distinta de escribir los números complejos. Esto debido a las aplicaciones de esta teoría variable compleja en ingeniería o en física. Hay una forma más práctica de escribirlos, que no sea utilizando pares ordenados. Bien, entonces si tenemos un número complejo cualquiera, número complejo general, z igual a x, y, ¿sí? Esta es la forma de escribir un número complejo como se definió al inicio, como un par ordenado. Bien, la idea es llegar a una notación distinta a la de par ordenado que nos permita mayor practicidad a la hora de operar, a la hora de aplicar esta teoría de variable compleja y de números complejos. Bien, entonces vamos a empezar diciendo que esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Este z, x, y, lo podemos escribir como el número x, 0, ¿sí? Más el número 0, y. Bien, si hacemos la suma, vemos que el primer elemento más el primer elemento, o sea, x más 0, me da x. Y el segundo elemento más el segundo elemento, 0 más y, me da y. Entonces, pues sí, simplemente lo estoy descomponiendo en dos sumandos. Pero resulta que este sumando 0, y, lo voy a sacar a cada parte. 0, y, a su vez yo lo puedo escribir como 0,1 multiplicado por y, 0. Si aplicamos la definición de multiplicación para números complejos, vemos que es x sub 1 multiplicado por x sub 2. ¿Sí? O sea, 0 multiplicado por y me da 0. Menos y sub 1 multiplicado por y sub 2. 1 por 0 me da 0. Entonces la primera componente da 0, que es lo que tenemos acá. Y la segunda componente es x sub 1 por y sub 2, o sea, x sub 1 por y sub 2. O sea, 0 por 0 da 0, más x sub 2, o sea, x sub 2, o sea, por y sub 1. Y por 1 da y, que es lo que da acá. Simplemente aplicar la multiplicación. Si aplica la multiplicación que ya definimos, le va a dar este número. Bien, ahora resulta que ¿a quién es igual esto? Resulta que 0,1 lo llamamos la unidad imaginaria y lo podemos escribir con la letra minúscula I. Y dijimos que cuando el segundo elemento del par ordenado sea 0, el par ordenado se convierte en el número real cuyo valor es el valor del primer elemento, en este caso y. Entonces tendríamos i multiplicado por y.
¿sí? Entonces acá tendríamos 0, y es lo mismo que y multiplicado por y, donde ya sabemos quién es y es la unidad imaginaria, que es el par ordenado 0,1. Bien, entonces si reemplazamos acá arriba, vemos que z, que es un número complejo cualesquiera, x, y, puede escribirse como x, 0, que es lo que tenemos acá, más 0, y, pero 0, y es lo mismo que y por y. Bien, y resulta que aquí aplica lo mismo, un par ordenado cuyo segundo elemento es 0, entonces se considera como un número real cuyo valor es el valor del primer elemento, en este caso x, ¿cierto? Entonces tendríamos que z, que es igual al número complejo x, y, expresado en esta forma de par ordenado, lo podemos escribir como x, 0. ¿Quién es x, 0? Es el número real x más y por y. Bien, esta es la segunda forma que tenemos para expresar un número complejo. Lo expresamos como x más y por y. O pues esto es conmutativo, ¿sí? También puede ser x más y por y, cualquiera de las dos. Esta forma de un número complejo, ¿sí? Esta notación es bastante útil y es muy utilizada a la hora de las aplicaciones. Bien, entonces esto no deja de ser un par ordenado, x más y por y, simplemente es una forma diferente de expresarlo. Sigue siendo un número complejo. Bien, de aquí, de esta forma de expresarlo, vemos que si y es 0, entonces el número complejo z es simplemente un número real, x. Y si x es 0, entonces tenemos el número complejo y por y. En ese caso, ¿sí? Si x es igual a 0, ¿sí? Entonces el número complejo z es igual a y multiplicado por y. En este caso se llama número imaginario, ya lo habíamos dicho, es cuando el primer elemento del par ordenado vale 0, ¿sí? Que sería en la nueva notación sería esto, z igual a y por y. Es un número imaginario, también se le llama número imaginario puro. Bien, ahora miremos algo muy interesante. Si tenemos, recordemos que y es igual a la unidad imaginaria, 0,1, ¿sí? Entonces, ¿quién es y al cuadrado? Entonces, y elevado al cuadrado es igual a 0,1 multiplicado por 0,1, ¿sí? ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a x1 por x2, 0 por 0, 0 por 0 da 0, ¿sí? Y y sub 1 menos y sub 1 menos y sub 1 por y sub 2, 1 por 1, 1, coma, x sub 1 por y sub 2, 0 por 1, 0, más y sub 1 por x sub 2, 1 por 0, 0. Bien, entonces eso es igual a ¿quién? A menos 1, 0. Y como decimos, esto es un número real, porque el segundo elemento es 0. ¿Qué número real es? Es el número real cuyo valor es el primer elemento, o sea que esto es igual a menos 1. Entonces tenemos que y elevado al cuadrado es igual a menos 1. Esto es una propiedad que y al cuadrado es igual a menos 1. Bien, de este resultado también podemos decir que y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Es decir, la raíz cuadrada de menos 1 es igual al par ordenado 0,1, es decir, la unidad imaginaria. Bien. Bien, ahora miremos cómo quedaría la suma y la resta de números complejos para esta nueva notación, ¿sí? Ya la vimos para la notación de pares ordenados. Ahora miremos esta nueva notación, cómo quedaría la suma y la resta. Entonces, supongamos que tenemos el número complejo z sub 1
en la nueva notación igual a x1 más y por y1. Y también tenemos el número complejo z sub 2 igual a x sub 2 más y por y sub 2. En este caso, la suma z sub 1 más z sub 2 es igual a ¿quién? Entonces, simplemente se suman la parte real con la parte real. Entonces, el nuevo número complejo sería x sub 1 más x sub 2, ¿sí? Más y por ¿quién? Se suman las partes imaginarias. Por y sub 1 más y sub 2. Muy fácil, así se haría la suma con esta nueva notación de los números complejos. Ahora miremos la multiplicación. ¿Cómo se haría entonces el caso de z sub 1 multiplicado por z sub 2? Esto sería igual a ¿quién? En este caso hacemos la multiplicación de los dos números complejos y los tratamos como si fueran un binomio, una multiplicación de binomios en álgebra. Entonces tendríamos x sub 1 más y por y sub 1 multiplicado por x sub 2 más y por y sub 2. ¿Cómo multiplicábamos binomios en álgebra? Muy sencillo. El primero por el primero más el primero por el segundo más el segundo por el primero más el segundo por el segundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría acá? Quedaría x sub 1 por x sub 2 más x sub 1 por y sub 2 por y, que sería este por este. Luego, este por este quedaría más x sub 2 por y sub 1 por y, x sub 2 por y sub 1 por y, más este por este, sería más y sub 1 por y sub 2, y sub 1 por y sub 2 por y al cuadrado. Bien. ¿Y esto es igual a quién? Entonces, x1 por x2. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos más, en este caso, y sería factor común de ¿quién? De x sub 1 por y sub 2 más x sub 2 por y sub 1. ¿Sí? Y finalmente vimos que y al cuadrado es igual a menos 1 y aquí tenemos y al cuadrado, entonces esto sería menos y sub 1 por y sub 2, ¿sí? Porque y al cuadrado es igual a menos 1. Bien, ahora simplifiquemos esto acá o agrupemos. ¿A quién sería igual esto? Sería igual a x sub 1 por x sub 2 menos y sub 1 por y sub 2 más y por quién, por x sub 1 por y sub 2 más x sub 2 por y sub 1. Bien, así se haría la multiplicación de dos números complejos usando la nueva notación. Aquí lo hicimos en general. Si comparamos con la definición de multiplicación de números complejos cuando la definimos como pares ordenados, vamos a ver que es la misma, que aquí coincide. x1 por x sub 2 menos y1 por y2. Decíamos que este era el primer elemento del par ordenado. Y x sub 1 por y2 más x2 por y1 decíamos que era el segundo elemento del par ordenado. ¿Sí? Aquí coincide. Bien, esta es la manera de sumar. En este caso fue la suma, ¿sí? Y esta es la manera de multiplicar dos números complejos cuando se expresen con esta notación. Bien,
Ya vimos cómo se multiplican números complejos utilizando la nueva notación. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de multiplicación con la unidad imaginaria. Sabemos que la unidad imaginaria, denotada por la letra I minúscula, es igual a ¿quién? Si es en par ordenado sería 0,1, ¿sí? Pero como ya estamos trabajando con la nueva notación, esto sería igual a ¿quién? A 0, su componente real, más 1 por i, o sea, más i. Bien, esta es la forma de escribir a la unidad imaginaria en términos de esta nueva notación. Bien, ya sabemos que i al cuadrado, y ya demostramos por qué, que i al cuadrado es igual a menos 1. Esto ya lo vimos. Ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿A quién es igual i elevado al cubo? ¿Sí? I elevado al cubo es igual a i elevado al cuadrado multiplicado por i. ¿Sí? Lo que es igual a ¿quién? Al número real. I al cuadrado es el número real menos 1. ¿Sí? Menos 1. Multiplicado por i. ¿Y quién es i? Y aquí lo tenemos. 0 más i. Bien. ¿A quién es igual esto? Yo este número real lo puedo escribir en términos también, con la nueva notación, para números complejos, porque recordemos que los números reales son un subconjunto de los complejos. Entonces yo este menos 1 lo puedo escribir como menos 1, parte real, ¿cierto? Más 0 por i. Ahora, multiplicado por ¿quién? Por 0 más i. Por 0 más i. Ahora sí, hago la multiplicación. ¿Esto es igual a quién? El primero por el primero. O sea, menos 1 por 0 me da 0. Más el primero por el segundo. Menos 1 por i me da menos i. Más el segundo por el primero. Esto me da 0. Más el segundo por el segundo. 0i por i me da 0. ¿Sí? Por lo tanto, esto me da menos i. ¿Sí? Entonces, vemos que i elevado al cubo es igual a menos i. Bien. Ahora miremos a quién sería igual i elevado a la 4. I elevado a la 4 es igual a i elevado a la 2 multiplicado por i elevado a la 2. ¿Sí? Ya vimos cuánto vale i elevado a la 2. Vale menos 1. Entonces esto es lo mismo que tener menos 1 multiplicado por menos 1. ¿Que es igual a quién? A 1. Entonces i elevado a la 4 es igual a 1. Ahora miremos cuánto da i elevado a la 5. I elevado a la 5 es igual a i elevado a la 3 multiplicado por i elevado a la 2. ¿Y es igual a quién? Ya vimos que i elevado a la 3 es igual a menos i. Entonces esto es menos i multiplicado por i elevado a la 2. ¿Cuánto da i elevado a la 2? Ya vimos que i elevado a la 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, esto es igual a menos por menos da más, i por 1 es igual a i. Entonces, i elevado a la 5 es igual a i. Bien, con esto terminamos la primera parte del tema de números complejos. En el siguiente video haremos ejercicios de todos los temas vistos en este video antes de continuar con la segunda parte de números complejos. Te invito a que te suscribas a mi canal para seguir explorando diferentes temas acerca de las matemáticas. Muchas gracias.